Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro que nos narra todos los acontecimientos, experiencias, persecuciones, cárcel, curaciones, conatos de conflicto en su misma comunidad eclesial, en esta iglesia primitiva. Es bastante interesante el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo estamos leyendo en este tiempo pascual, ¿no? Lo tenemos como primera lectura en las misas. En la misa del día 17 de abril del año 2021, día sábado, vamos a tener un extracto de este libro en su capítulo 6, verso 1 al 7. Dice así: por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea mientras nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Bueno, ¿qué podemos rescatar de este pasaje que hemos leído? Pues muchas cosas, pero de manera particular esta. Los discípulos no abandonaron el ejercicio o el ministerio de la palabra. Es necesario conseguir otras personas que se encarguen de atender a las viudas, a las mujeres, ¿no? Atender todo lo que nos está causando dificultad acá. Pero nosotros no podemos dejar el ministerio de la palabra. Dice así: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Y al final termina, ¿no? Entonces nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Bueno, eso hizo posible que la palabra del Señor se mantuviera siempre viva. Que la palabra del Señor no se tergiversara. Bueno, ustedes encárguense de lo que tienen que encargarse, pero nosotros vamos a predicar el Evangelio. Desafortunadamente, de un tiempo para acá, de un buen tiempo para acá, digamos hace más o menos, ya así en concreto, más o menos 100 años, 100 años, así como en concreto, se estaba predicando otra palabra. Claudio Sarauja, sacerdote, creo que el Opus Dei murió hace poco, un hombre bastante interesante, este sacerdote, tuvo acceso a una serie de actas de la Organización de Naciones Unidas dentro de los asuntos y temas interreligiosos. Pues bien, era conferencista, creo que escribió algún libro, si no estoy mal, articulista también, sobre toda esta cuestión que está pasando en la Organización de Naciones Unidas y las religiones. Usted sabe que allá en la Organización de Naciones Unidas manejan diferentes aspectos, ¿no?, del mundo, de las naciones. Y obviamente pues el aspecto espiritual, religioso, de fe, no puede ser ajeno, porque pues las culturas, los pueblos tienen, la gente tiene su... Conformaba alguna de las comisiones este sacerdote y dentro de las actas, pues, ¿qué se decía?
el lenguaje religioso tiene que democratizarse. Es decir, que llegue a todo el mundo, que no espante a nadie, que no excluya a nadie. El lenguaje, pues, tiene que ser un lenguaje que cautive, que llame la atención y que no cause mayor incomodidad. Que la persona se sienta bien con el mensaje. Vamos a hablar de Dios y bueno, y eso así en todos los ambientes donde fueron estos líderes religiosos, ¿no? Pues obviamente está la Iglesia Católica, estaba este sacerdote y pues se asombró de eso, democratizar el lenguaje. Al democratizar el lenguaje, ya concretamente de la Iglesia Católica, el discurso católico pues prácticamente perdió fuerza. Porque simplemente es tratar de lanzar un lenguaje donde la gente no se sienta comprometida, afectada, señalada, excluida, ¿no? Pues si no se quiere sentir señalada, excluida, afectada, comprometida, pues simplemente cambiamos, tenemos que hablar otro evangelio. Porque el evangelio excluye, el evangelio llama la atención, el evangelio compromete, listo. Porque es así. Les voy a dar un ejemplo. Cada uno será juzgado por sus obras. ¿Qué significa eso? Hermano, que si usted obró mal, lo sentimos. Lo sentimos. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí que excluye? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre Dios. No todo el que me diga Señor, Señor. ¿Ahí qué está haciendo? Está excluyendo. Y si no hacen la voluntad de mi Padre Dios, lo siento. ¿Qué hacemos con esos evangelios? Con esos textos del evangelio. ¿Qué hacemos con esa palabra de Dios? Ábrenos, Señor, ábrenos. Somos las vírgenes que fuimos a comprar aceite para nuestras lámparas. Y ya llegamos, Señor, para participar en la fiesta de bodas. Ábrenos, Señor. ¿Quién está haciendo ruido allá? Nosotras, Señor, nosotras. No las conozco. ¿Qué hacemos con esos textos? Entonces, al descuidar la palabra del Señor, es decir, predicar otro evangelio, entonces es más fácil predicar un evangelio social que invite a aspectos de obrar, de hacer. Pero le quiero decir una cosa, que para usted obrar no necesita ser cristiano. Usted puede colaborar con mantener limpio el ambiente, el cielo azul, recoger las basuras, formar una comisión en su barrio, en su sector, para sembrar árboles, para recoger las basuras, para colaborar con los carros, para determinados carros no salir en su sector, y puede formar y educar a los niños. ¡Qué maravilla! Pero para eso usted no necesita ser cristiano. Usted puede ser un perfecto ateo con un espíritu altruista, filantrópico. El cristianismo no tiene esas categorías de base. Nosotros seguimos a Cristo Jesús, que nos habla de la vida eterna. Tenemos Cristo Jesús que nos habla de pecado. Porque yo puedo ser un gran hombre que trabaje por la ecología y puedo ser un desgraciado con mi familia. Acabo de sembrar 100 árboles en mi casa, jugué con mi niño, pero soy un médico que va a practicar un aborto. Nos dejamos enredar porque descuidamos la palabra. Nos hablan de rostros indígenas, nos hablan de conversión ecológica, nos hablan de que tenemos una deuda con yo no sé qué cosas y bueno, no, la deuda la tenemos con el hermano. Porque el Señor nos salvó de una manera muy cara.
a precio de sangre. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y seguimos empantanando la palabra del Señor con eufemismos, enredos sociales, culturales, políticos, sociológicos, que no tienen nada que ver con el Evangelio. Se descuidó la palabra del Señor, se lanza un mensaje democrático que lo invito a usted a que observe, o más bien escuche, el mensaje que nos están predicando hoy. Un mensaje muy social, un mensaje muy político, un mensaje de muy Naciones Unidas y muy poco de Evangelio, del reino, de la patria celestial, la conversión de los pecados, de la iglesia, de cargar la cruz, de pasar por la puerta estrecha, de perdonar al hermano, de pedir perdón, de vivir los sacramentos, de hacer oración. No, eso ya no se habla. No se habla de los novísimos, de la escatología, de lo que nos espera después de la muerte. Cielo, infierno, purgatorio, salvación, vida eterna, condenación. De eso no se habla. El lenguaje es totalmente inmanente, no trascendente. Lo que nos dicen es que todos vamos a estar allá arriba. Y yo pregunto, ¿de dónde salió eso? ¿En qué se basa usted para decir eso? Eso no está acá. Eso de que todos estaremos allá arriba no está. No es bíblico. Eso es inventado. La palabra del Señor nos dice, y la condenación consiste en esto, que habiendo conocido la luz, prefirieron las obras de tiniebla. La condenación. No. Pero hoy las cosas son muy distintas. Hoy está tratando, ponen como en entredicho, a ver si es que Judas no fue tan malo como pensaba. Judas. Si vamos así, entonces pensemos Hitler, o Mao Zedong, o Stalin, o Lenin, o Marx. Pobrecitos. Ellos también tenían su ideal. No actuaron de mala fe. No. Es que tenían su fe y sus convicciones. No hablemos payasadas. Ese lenguaje, esa predicación hoy en día no la resiste nadie por ilógica, por llena de buenismo y por una antropología que uno dice, ¿de dónde salió eso? Los apóstoles no descuidaron la palabra. Hoy se descuida la palabra por dedicarnos a otras cosas. En el principio no era así. Hace 2000 años no era así. En esa iglesia que empezaba no era así. Ahora los papeles se han invertido. Descuidamos la palabra del Señor y dediquémonos a otras cosas. Miremos para arriba, pero no para el cielo donde está el Señor. No. Para la atmósfera. Es que hay mucho smog. Es que hay una contaminación enorme. Es que las basuras. Sí, eso es cierto. Pero mientras no exista verdaderamente Cristo en el corazón, uno va a comprender lo que es la creación. Me preocupo más por salvar delfines y por fundar o por tener una fundación para salvar delfines que salvar vidas humanas en el vientre de una madre. Esto se volvió un enredo y todo es falacia tras falacia, sofisma tras sofisma, mentira tras mentira. Y la gente va engulléndose eso. Porque como la palabra sale de un gurú espiritual,
Entonces hay que creerle al gurú, a los nuevos gurúes espirituales. Y Cristo, y su palabra, y su evangelio. ¿Qué? Hicieron un estiercolero con la palabra del Señor. Nos envolvieron. Y estamos sufriendo los dolores del Señor. Su iglesia, la iglesia de Él. Los que cumplimos su evangelio. Tarea. Puede hacer usted un estudio de fe. Ahora que se hablan tanto de las... estamos haciendo un estudio sociológico, ¿no? de campo, investigativo, para mirar. Entonces, usted también lo puede hacer. Entonces, vaya cada domingo a una parroquia distinta. Vaya a su sector, vaya a un sector de clase media, un sector de clase alta, un sector de un poco más pobre, y vaya con el sano deseo de conocer la palabra del Señor. ¿Qué están predicando los curas hoy? Y entonces usted puede sacar conclusiones. Aquí no estoy hablando del mal cura, buen cura, no, yo no estoy aquí hablando de mis hermanos sacerdotes, sino pongan atención qué está predicando el sacerdote. Y usted va a descubrir algo. La democratización del lenguaje de nuestra iglesia es impresionante. Hoy el cura no se quiere comprometer, no quiere quedar bien, ¿no? Por lo menos en la homilía quedar muy bien. Y es sumamente simpático y cuenta chistes, otros son demasiado adustos. Es una cosa impresionante. Y cuadriculados, pues. Pero ponga atención lo que está predicando. Y usted se va a llevar una gran sorpresa, porque es que a veces la gente va a la iglesia y mientras están proclamando la palabra del Señor, están pensando en otras cosas. Van distraídos con sus propios problemas, sus propias angustias. Y cuando menos piensa es que el lector dijo palabra de Dios y ya la persona ya. Y después viene el sacerdote y empieza a proclamar el evangelio. Y empieza su homilía. Pongan atención lo que dice el evangelio y pongan atención lo que dice el cura. Porque es que la gente no está creyendo. La gente, uno tiene que hablarle así para que ponga atención, hermano, porque es por cuestión de su fe. Es su fe la que está en juego. Es su vida eterna la que está en juego. Es su vida espiritual la que está en juego. Pero hoy no se preocupan de eso. Estamos muy dados a las cuestiones aquí de la tierra y nos hemos olvidado de nuestra patria que está en el cielo. Los apóstoles nos enseñan muy bien eso. Debemos que dejar las cosas menos importantes y dedicarnos al ministerio de la palabra. Hoy ya no se tiene en cuenta eso. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.